En mi mundo digital virtual no hay nadie. Este mundo me gusta, más que el mundo físico. Muy buenos días, nos hemos despertado hoy en Madrid con un poco de frío, ha cambiado el tiempo de un día para otro, vamos. Hoy vamos a ver Hybrid Art, que se hace en un hotel. Es curiosísimo porque además de tener espacios expositivos extraños como es la habitación de un hotel, los propios artistas, algunos de ellos, algunas de ellas, se quedan ahí a dormir. Claro, duermen con sus propias obras. Hay más de 150 creadores y muchos de ellos, muchas de ellas van a estar ahí porque una de las señas de identidad de esta feria precisamente es esa cercanía que puedes tener con los artistas y las artistas. Otra de las cosas importantes es que todas las exposiciones están comisariadas, así que aquí hace un montón de frío, Yo me voy ya para adentro. ¿Cuál creéis que tiene que ser el criterio para exponer en una feria comercial de arte como esta? Bueno, para mí yo creo que es la calidad, la trayectoria de los artistas, también la trayectoria de lo que es la galería, el espacio que lo representa. Bueno, y para nosotros también porque pedimos un proyecto comisariado. Entonces tiene que tener una historia, tiene que tener un hilo conductor y además tiene que adaptarse a un espacio tan peculiar como son las habitaciones de un hotel. ¿Alguna obra de Amparte tenéis en vuestra casa o no? Bueno, sí, yo tengo una. ¿Sí? ¿Y tú? Bueno, no sé, supongo que tú la considerarías. Claro, efectivamente. Amparte. Terminando lo de que tú consideras Amparte, Sí. que es que valga mucho dinero. Claro, claro. No, claro. No. Aquí estamos viendo la primera obra que trata del universo infinito que hay detrás de la pared. No, esto no, vamos. Es un desconchón. Cuadros geométricos en un suelo geométrico. ¿Lo ves? Mira, instalaciones. Mira, ¿lo ves? Tomás González, Justicia. Plaza de Cibeles, Palacio Real. ¿Serán de verdad? O sea, ¿serán reales? ¿Habrá sido una performance que han cogido estas esculturas y la han puesto aquí? ¿O es que para ir a la Plaza de las Cibeles hay que ir al cielo? Hombre, me suena a usted. Me suena a usted. Y yo a usted. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo has acabado aquí? En tren. Sí, ¿no? De Sevilla. Monse. Sí. Sí, es que me suena ¿Pero mucho. estudiamos juntos? Estudiamos juntos. Para que luego digan que en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla no se aprende. Los que quieren aprender, aprenden. Estaba hablando con las directoras y les decía que me parecía muy bien que se expongan obras en habitaciones, porque muchas de estas obras van a acabar en espacios similares a este. Postales a voluntad, qué guay. ¿Qué tal? Antonio, ¿Qué pasa? ¿cómo vas? Alegría. Es digamos un relato ficticio sobre el paradero de Bastian Ader. Sobre todo muy conocido porque es un performance que se tiraba al vacío. O sea, se lanzaba, cogían un segundo piso y se tiraba. ¿Lo podemos Sí, ver? claro. La sirena, aquí está la idea de ruta, de paisaje. La ventana quiere que nos tiremos, Sí. Una performance. ¿Se puede entrar? Sí. Even though we had eyes, the king sent us to hunt the sun. I am trying again and again, as here. Qué guay. No, vale. Die sozusagen künstlerischen kollektiven Konstellationen. Acabo de entrar en dos habitaciones con dos propuestas de arte contemporáneo
muy interesantes en realidad, porque en ambas la verdad es que he sentido mucha curiosidad por saber qué había detrás. Y en una de ellas está hablando de la vida de un artista y en la otra era una performance súper cuidada, no cutre como muchas de las performances a las que yo he asistido y he visto. Hablaban de arte y tecnología, de cómo incluso el amor hoy día tiene mucho que ver con eso, con lo que pasa en las redes sociales, en definitiva, lo que pasa en tu móvil. De momento, esta feria está empezando muy bien, ¿eh? Y arte contemporáneo, pero parece que de calidad. Mira esto. Esto simboliza la insoportable levedad del ser y que no se tiene que fumar también. Qué inquietante. Este es Lenin, ¿no? ¿Parece Lenin? ¿O quién es? Divertido. Esto. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta o tienes que hacer alguna llamada? Soy artista y llevamos el espacio también. ¿Pero tienes obra tuya aquí? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Esto de blanco y negro. Ah, pues- Ese de Atocha. Te quería preguntar qué técnica es esta. Eso es aerógrafo. Es tinta china, pero la particularidad que tiene es Sí, que sí, está sí. hecho con aerógrafo. Este es muy interesante. Gracias. Además una visión de Atocha diferente, ¿no? Desde arriba, donde la vegetación parece que se está comiendo al hierro. ¿Tú eres el artista? Sí. Todo tiene que ver con el mar, ¿no? Con las olas, aquí todo se mueve, la sábana esta y aparece aquí también el mar. El proyecto se llama El Hilo de Ariadna y tiene cuatro arquetipos esenciales que son el hilo, el mar, el sueño y el laberinto. Por eso Ajá. ves todo tan acuoso, también las ondas de la cama. Ujú. ¿Esto es la obra? Sí, toda la cama es la obra. O sea, la intención es que la instalación forme parte de la habitación. Entonces, Ajá. hacer parte a estos objetos, las cortinas también, cambiarlas, Sí, esa sí. manera de intervenirlas, para que la habitación cobre vida, ¿no? Ujú. ¿Y si yo me quiero llevar esta obra? Tú te llevas Eso de ahí, vale. Si quieres lo pones en la cama o lo pones donde tú quieras. Vale. Vamos, si te quieres arropar Sí, con sí, ella sí. por la noche puedes, porque Qué es guay. tuya. Ah, mira, una obra que te abraza, ¿no? Exactamente. Qué bien. ¿Y tú te quedas aquí a dormir en esta habitación? Yo no, pero o sea, podría. Lo que pasa es que vivo en Madrid Ah. y además es que Claro, estas no me toca. onditas, o sea, Han todo- costado trabajo, ¿no? han costado Pues, trabajo. ¿Esto es Amparte? El martillo. Aquí está el martillo. Obra de arte comestible. Este artista estaba el año pasado también y estaba con este mismo tema, la religión. Mira, una pistola en el espejo. Muy buenas, ¿qué tal? El año pasado también estabas aquí, ¿no? Sí, había en otra habitación, Sí. sí. Pero este año trabajamos los tres artistas. Ah, sois con el tres. tema de De la muerte, ¿no? De sí. la, del... Yo soy de origen serbio Ajá. y entonces estuve antes de la guerra un mes Ujú. como reservista y sentí que podía pasar después y me fui. Pero esto es de un amigo que sí que estuvo en la guerra Ajá. y estaba en mal estado porque cuando volvió no estaba muy bien y su mujer quiso quemarla. Él la recuperó y yo recuperé de él. Ajá. Y él todavía no sabe qué he hecho Ah. de su camiseta. Sí. ¿Pero esto es una obra o o la puedes parte coger? de la obra. Ah, es parte de la obra, vale. Si yo quiero la obra, me lo tengo que llevar todo, ¿no? O si me quiero fumar esto, también me lo tengo que llevar todo. Muy bien. Muy bien. Menos mal que no fumo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pero dentro es tabaco, no podía jugar. Ah, claro. Hay tabaco, quiere decir que hay tabaco dentro, ¿eh? No, Eso. drogas no. No drogaros, por favor. Mira. Esto es psicodelia pura, mira.
me gusta mucho este tipo de obra oscura, ¿eh? A mí me encanta. Esa. ¿Y esto? ¿Y esta obra? Pues te habla de una reunión secreta debajo de la cama, intentando solucionar problemas del mundo. Me gustan mucho las ilustraciones de Irene Mala. Muy bien. ¿Este es el Mesías? Ese es el Mesías, sí. El que nos va a salvar. Pues tiene toda la cara, ¿eh? El director de la feria. Ah, no, yo no soy director. No, él, mire. Ah, usted es el director. Muy buen trabajo. Ha hecho usted... me gusta mucho su feria. Muy bien, gracias. Ah, vale. O sea, la obra está aquí dentro. Mira, me están saludando, unas flores que me saludan. Mira, más hilo, ¿lo ves? Es que el hilo está de moda. Es un poco como hacer un mandala, ¿eh? Porque esto te tienes que tirar mucho tiempo para fabricarlo. ¿Tú eres la artista? Estoy viendo que en las ferias que estoy visitando veo, no muchísimas, pero mucha obra hecha con hilo. Y yo me pregunto, tú que eres artista, ¿por qué te has puesto a trabajar con hilo? Bueno, esto fue un proyecto de la facultad. Empecé a trabajar el textil porque hice como una serie de obras con texto cosido en cojines, sobre refranes, etcétera, sobre la identidad. Y después ya me pasé, como dibujaba, pues al textil. Pero supongo que son técnicas que se están volviendo a retomar, y como el dibujo en su momento, que se ha vuelto a volver a dibujar, a tenerlo como obra física final, no solo con pintura. Y supongo que son cosas que van volviendo, ¿no? Patrocinadora del canal. No me digas, ¿sí? Tú eres una de las que ha hecho posible que esto... Pues sí, y he querido venir porque, bueno, digo así por lo menos contrasto la opinión de Antonio con la mía. Claro que sí. Joder, qué bien, qué alegría. Te da 2 besos porque vamos. Esto parecen los filtros de Instagram, ¿no? Todo muy contemporáneo. Esta es la belleza del siglo XXI, ¿lo ves? Un filtro. Mira, las referencias, claro, a la caja de brillo de Warhol, pero ya como un fetiche, es como un muñequito. El pequeño museo, como la Botten Valise, ¿no?, de Duchamp. ¿Y esta qué técnica es? Esto es pintura digital. Ajá, pintura digital sobre tela. Como los grabados antiguamente, pues ahora reproducciones digitales. Pues felicidades, es que está muy bien todo este año. Hoy te he visto en un vídeo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo puede ser eso? Pues hablando con José Luis, que has estado en una feria. ¿Yo? Sí, a mí no me gusta el arte. Es broma. Yo creo que vean mis cosas. ¿Sí? Me echas un buen un ojo y si tienes que decirme lo que... Sí, ¿no? Tú te animas, ¿no? ¿Una planta que habla tenéis? Hombre, claro. Sí, hombre, claro, ¿cómo no van a hablar del mundo? ¿Cómo no van a tener una planta que habla? Claro. Sí. ¿Puedo conversar con ella? Tiene sensores de proximidad, de luminosidad y de humedad. Entonces Anda. tú la riegas y dices, gracias, ama. O... Sí. ¿Molí? Me ha dicho, te quiero. No quiero. Ah, no quiero. Me he equivocado. No me quiere. Pues si no me quiere, yo a ti sí te quiero. Mira, paisajes que parecen del romanticismo, pero el romanticismo del siglo XXI. Hombre, las fotolateras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabes que ayer vino una pareja y dijeron, venimos a esta feria porque vimos el vídeo de Antonio? Qué bien, qué bien. Pues de eso Porque se trata. Este año hemos montado fotografías cocinadas a fuego lento. Como una pizzería. Y muy bien de precio, ¿eh? También. Y te puedes coger te puedes montar la pizza con los sabores que te dé la gana. Por ejemplo, la 4 quesos, Donostia, por Lidiazábal, París, por... Claro. ¿Os veis todos, no? Sí.
A mí no gustar. Y eso tampoco, ¿eh? Sin embargo, este teléfono me encanta, ¿lo ves? Esto lo pondría yo ahí en la habitación de mi casa nueva para llamar a mis amigos. Este será el galerista, ¿no? Es broma. Estos son los bodegones contemporáneos, ¿lo ves? Y aquí están los objetos que conforman los bodegones contemporáneos. Cuando el mundo se autodestruya, que es lo que va a ocurrir, y se descubran estos cuadros, dirán, la sociedad del siglo XXI era así. Había estas muñecas horribles que no tenían dedos en los pies, y estos señores musculosos que eran más pequeños que las mujeres, y unos papeles por las paredes que era lo que a ellos les gustaba. Esta es la muestra real del mundo que nos toca. Mira esta carita, este niño, mira qué mono. Amparte Go Home. Y aquí más Amparte. Pero aquí se ve lo mismo que yo estoy viendo ahora. No. Se ve otra cosa. O sea, habéis duplicado el espacio expositivo. Ah, perfecto. Qué guay. Uy, perdón, es que claro, veo cosas. Oye, es que verá, mira, lo que estoy viendo de momento es, ahí pone Banksy, ¿no? Where is Banksy? Y luego se ve esta habitación, por supuesto, con otra, ahora me veo las manos, y aquí delante de la cama hay una especie de reja desde la cual, si yo acerco la mano, se hace un círculo rojo y aquí otro. Oye, esto es súper guay. No sé dónde estáis, ¿eh? Si os toco algo, me lo decís. Qué chulo, o sea, vas creando como arte geométrico, realmente, a través de esto. Y mis manitas son blancas, blancas, blancas. Como si tuviese dos guantes blancos. Qué chulo. Y el suelo también cambia. A ver, si toco aquí, ¿estará la pared? Sí. Claro. Qué interesante. Uy, claro, un fantasma aquí. He tocado a alguien, pero en mi mundo digital virtual no hay nadie. Este mundo me gusta, ¿eh? Más que el mundo físico. ¿Estáis por ahí? Sí. Qué guay. Y si yo quisiese llevarme esta obra, Noi la adattiamo a casa tua. entonces yo me pongo la máscara esta y veo la exposición en mi propia casa. Un piacere. Bien. Sigue la performance. Estamos aquí por ti, macho. ¿Sí? Qué guay. ¿Por qué has venido a ver esta feria? Si te soy sincero, a través de conocer tu canal. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, qué guay. Me gustó mucho, fue la que más me gustó de todas las que enseñaste el año pasado. Anda. Y hemos venido precisamente a esta. Qué guay. Por eso. Pues mira, así se cumple la labor que queremos en el canal. Sí, totalmente. ¿Qué harías tú para difundir más el arte? Yo como maestro, precisamente ahora estoy pensando en hacer un pequeño proyecto con los niños. Sería buena opción para difundirlo. Sí, para ¿no? difundirlo, claro. Uh-huh. Que mejor Muy que bien. delante de 30 niños. Uy, cuidado. No se puede tocar. No quiero tocar. Pero me lo has puesto difícil para no tocarlo, ¿eh? Porque me lo pone en este pasillito. Por eso. Más Amparte, ¿no? ¿O qué es esto? Mira, es una obra crítica, ¿lo ves? Amparte. Una de las conclusiones que tengo para esta feria es que han conseguido incorporar perfectamente las nuevas técnicas digitales para hacer obras de arte, porque esto no son otra cosa que nuevos soportes para el arte. Hemos visto desde estampaciones digitales, pero claro, eso antes tiene que tener un proceso de dibujo, de pintura digital e incluso de elegir el soporte definitivo. Y todo eso... Y también hemos visto un tipo de obra que ya no se ve en el soporte físico, sino que son obras virtuales. Pero ya digo, me ha encantado, son interesantísimas, porque lo que importa aquí es la calidad, no el soporte. Otra de las cosas que me ha encantado ver aquí y en muchas otras ferias es que conviven lo tradicional con lo último, con lo tecnológico. Por ejemplo, hemos visto muchos dibujos hechos con hilo, pero también hemos visto mucha cerámica. Y por otra parte también vemos este otro tipo de propuestas en las que la tecnología tiene muchísima importancia. Por último tengo que decir que, claro, también hemos visto algo de Amparte
porque Lamparte está en todas partes, pero tengo que agradecer el trato tan cercano que hay entre los artistas y el público, y en cierto modo me ha alegrado de que la feria no sea tan mastodóntica, o sea, es una feria abarcable, es una feria ni pequeña ni excesivamente grande, son 2 plantas del hotel y eso hace que la puedas ver con tranquilidad, con parsimonia, que puedas hablar con los artistas y que te lleves una experiencia de 10. No olvides suscribirte, revienta el botón de like, porque es que todavía quedan muchas o algunas. ¿Cuántas quedan? Yo no me acuerdo. Venga, vamos.